Me acuerdo de muchos profesores y profesoras que he tenido a lo largo de mi vida, pero especialmente me acuerdo de mi profesor de filosofía de tercero de Bus y Co. ¿Por qué? Porque nos enseñó a relativizar, a pensar por nosotros mismos y a protestar por todas las injusticias sociales, algo que hizo que me dedicase al ámbito social. Me acuerdo de que en mi etapa de infantil mis profesores se disfrazaban los viernes y nos hacían un teatro gracioso en el que nos divertíamos mucho. Yo recuerdo con especial cariño a aquella profesora, ya que dedicó 3 años exclusivamente a formarme como persona y gracias a ella hoy soy quien soy. Me acuerdo que hace poco lo estuve pasando más en el centro y 2 profesoras siempre me ayudaron, estuvieron ahí conmigo siempre y nunca se me va a olvidar. Me acuerdo especialmente de 2 profesoras, de la de infantil por todo el cariño y paciencia que tuvo con nosotros y de la de historia por haberme hecho ver las cosas de otra manera. Me acuerdo especialmente de una profesora de inglés en el colegio que, además de enseñarnos la asignatura, un idioma nuevo para nosotros, sin apenas los recursos que tenemos hoy en día, le dedicaba muchísimo tiempo y con mucho entusiasmo a que aprendiéramos cosas de otros países, de otras culturas, a despertarnos el interés por la asignatura de una forma muy especial. Y yo creo que aquello fue lo que hoy me marcó para ser profesor de inglés. Me acuerdo que mi maestro y maestro me enseñaron a leer y a escribir y a estudiar. Me acuerdo de que una vez al salir de clase, un amigo me propuso hacer una carrera. Mientras que corría, me di contra una farola y me quedé inconsciente durante unos segundos. Al despertar, vi a mi tutora, Ana Gallego, y me acuerdo de ese día porque estuvo todo el rato viéndome para ver qué me pasaba. Me acuerdo de mis profesoras de ciclo, que cuando comenzamos estábamos todos un poco perdidos, pero que siempre han sabido estar cuando lo hemos necesitado. Es verdad que, fruto a su gran dedicación para dar sus clases, nosotros hemos conseguido crecer como personas. Me acuerdo de mi maestra del colegio, que nos organizaba los bailes para el día del centro. Ella nos enseñaba los pasos de baile, nos enseñaba el vestuario y organizaba todo. Después nos íbamos al campo a hacer actividades de juego y a convivir con nuestros amigos. Para mí ella fue muy especial. Me acuerdo de mi primer maestro, un maestro humilde, un maestro afable, un maestro cariñoso, un maestro lleno de humanidad que la manifestaba a través de sus gestos, a través de su mirada. Creo de verdad que es un maestro que ha marcado toda mi etapa profesional. Gracias por formar parte de nuestras vidas. Adiós.